Desde fines del siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII surgió una corriente del pensamiento denominada la Ilustración o el Iluminismo. Sus representantes aspiraban a imponer la luz de la razón frente a la oscuridad del pensamiento dominado por la superstición y a ilustrar, es decir, a difundir el conocimiento entre la población. Los centros desde donde se expandieron las ideas de la Ilustración fueron las academias y las universidades urbanas, especialmente las francesas. Las raíces de esa nueva mentalidad pueden encontrarse en las corrientes filosóficas del siglo XVII, como el empirismo y el racionalismo. El empirismo considera a la experiencia como base de la ciencia. En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon publicó una obra en la que proponía la observación de la naturaleza y la reunión de datos para verificar los conocimientos científicos. Para el racionalismo, en cambio, el conocimiento se alcanza a través de la razón, es decir, pensando los problemas mediante la aplicación de un método lógico. La figura más destacada del racionalismo fue René Descartes. Entre los principios que conformaban el pensamiento ilustrado en el siglo XVIII se destacaron la razón y el progreso. La razón. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el ser humano por sí mismo podía llegar a la verdad a través de la razón, es decir, la capacidad de pensar, continuando la tradición de los humanistas del siglo XVI. Basarse en el razonamiento, la observación de la naturaleza y la experimentación. Los estudios científicos fueron muy importantes en la época de la Ilustración. Sus integrantes incursionaron en casi todos los campos del conocimiento. El progreso. Los autores distinguían entre dos tipos de progreso, el material y el moral. Por un lado, defendían la idea de la existencia de un progreso científico material, la confianza en el antiguo avance de los conocimientos del ser humano para enfrentar los problemas que planteaban la naturaleza o la sociedad. El adelanto en los conocimientos científicos y técnicos colaboraba en sustentar esta creencia. Por otra parte, entendían que también existía en la historia de la humanidad un progreso moral, y afirmaban la confianza en el continuo avance espiritual del hombre en la tierra y su capacidad para lograr la serenidad. En Francia, un grupo de representantes de la Ilustración simplificaron los conocimientos científicos en una obra de varios volúmenes, que la llamaron Enciclopedia. Fue editada por Denis Diderot y Jean d'Alembert con la colaboración de muchos pensadores ilustrados. Su éxito dio origen a este género de obras que se mantienen hasta el día de hoy. Las críticas al absolutismo. Los pensadores de la Ilustración pusieron en duda la monarquía absoluta y el origen divino del poder de los reyes, y propusieron alternativas para modificar este sistema de gobierno. Sus ideas lograron aceptación entre los intelectuales y los sectores populares de las ciudades e influyeron en la Revolución Francesa de 1789 y en las revoluciones de la independencia americana. Montesquieu, Rousseau y Voltaire fueron representantes del pensamiento ilustrado. Montesquieu era un filósofo y político francés, integrante de la nobleza, criticaba a la monarquía absoluta y proponía la instauración de un gobierno equilibrado. Formuló la teoría de la división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Rousseau, filósofo francés, elaboró una intensa crítica de la monarquía absoluta, sostenía que solo la voluntad del pueblo podía seguir las leyes y la soberanía. Consideraba que el hombre nace libre y que libremente se pone de acuerdo con los otros integrantes de la comunidad y establece un pacto social, en el que la voluntad general está por encima de las individuales. Y Voltaire es un filósofo francés también, que sostenía que la monarquía podía mantener su carácter absoluto solamente si actuaba en beneficio de la comunidad. Voltaire rechazaba la idea del origen divino del poder de los reyes y propuso medidas concretas para abolir la tortura y el encarcelamiento sin autorización judicial, y consideraba a la seguridad individual como objetivo primordial. El despotismo ilustrado. Las críticas de los representantes de la Ilustración condujeron a un cambio de actitud en algunos monarcas, algunas reformas para impulsar el desarrollo económico y social en sus reinos, actividades agrícolas, manufacturas y comerciales, y la creación de instituciones de enseñanza y sociedades científicas, entre otras. Esta forma de gobierno recibió el nombre de despotismo ilustrado. Pretendieron ejercer un gobierno
benefactor para la población manteniendo un poder absoluto, despótico. Los monarcas, además, impulsaron reformas administrativas para acentuar la centralización de los estados, eliminaron instituciones locales y otorgaron a la burocracia una organización más ordenada y racional. De acuerdo con esta política de centralización estatal, pretendieron imponer el regalismo, es decir, el control del Estado sobre la Iglesia. Entre sus representantes se destacaron Carlos III de España y Catalina II de Rusia. Nuevas ideas económicas. ¿Cuál era la base de la riqueza de los estados? Surgieron entonces dos grandes teorías económicas, la fisiocracia y el liberalismo. Estas teorías consideraban que el Estado no debía intervenir en la economía. La fisiocracia y el liberalismo significaron una reacción contra la doctrina económica impuesta por los monarcas absolutos. La fisiocracia consideraba que la tierra y el desarrollo de la agricultura son las únicas fuentes de riqueza de un Estado. De acuerdo con esta teoría, el país debe fomentar la agricultura y emplear todos los métodos para lograr el adelanto en las técnicas de cultivo, en lugar de invertir en manufacturas o en el comercio de lujo. Los fisiócratas conciben el comercio como una actividad estéril, defendían la libertad económica. Su representante más destacado del siglo XVIII fue François Quesnay, quien pensaba en una sociedad en la que los propietarios individuales pudieran trabajar libremente sin imposiciones del Estado. El liberalismo defiende la libertad de producción, circulación y venta, el derecho a la propiedad individual. Coincide con los fisiócratas en la idea de la existencia de un orden económico natural. Este orden económico está regido por las leyes de la oferta y la demanda. Los liberales aceptan que la tierra es una fuente de riqueza para las naciones, pero que las actividades más importantes son el comercio y las manufacturas. El representante más destacado fue Adam Smith. Para este autor, la mejor política económica consiste en dejar que el proceso económico siga su propio curso. El fundamento de las ideas filosóficas liberales es el concepto de libertad natural del ser humano, es decir, el derecho que le otorga la naturaleza para disponer de su persona y bienes. El liberalismo se destaca por la defensa de una serie de derechos como la libertad individual e igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, entre otros. Se considera primordial el dictado de una constitución que garantice los derechos de los ciudadanos y la división de los poderes del Estado. El pensador inglés John Locke, que fue testigo de la Revolución Inglesa de 1688, formuló las bases del liberalismo político y la idea de soberanía popular, luego desarrolladas por la Ilustración.